te voy a ir explicando cosas. Bien, este es un circuito que ya lo habíamos hecho con mallas o literalmente pero es algo parecido. Ya habíamos hecho, pero ahora vamos a aplicar superposición y la práctica es calcular la corriente aplicando superposición. Para aplicar superposición, primeramente debemos, en este momento vemos poder puentes, dar puentes tienen la funcionalidad. Seguramente ambos fase diferente, ¿sí? Entonces, para hacer esta aplicación, vamos a hacer dos pasos. Primero, el paso 1 sería apagar una de las fuentes, voy a poner esta como mi fuente de corriente y esta de acá como mi fuente de voltaje. Entonces, el primer paso sería que la que se va a quedar encendida va a ser el voltaje, mientras que la otra la vamos a apagar. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo que queda sería esto. Primeramente, recordar que voy a hacer el circuito de empapar. Entonces, tenemos el voltaje. Después del voltaje tenemos la resistencia. Luego tenemos el capacitor. Luego tenemos este otro capacitor y una inductancia. ¿Ya? Después de la inductancia tenemos la resistencia. ¿Sí? Habíamos enviado a apagar la corriente. Fuente de corriente, ¿cómo se la apaga? Para el circuito. Porque el circuito es circuito abierto. Entonces, aquí vamos a colocarle circuito abierto. Entonces, este de aquí es mi circuito. Vamos a colocarle mi circuito A. Y este es el que vamos a resolver en el paso 1. Entonces, vamos a mover esto. Entonces, vamos a resolver eso, paso 1. Y en el paso 2, en cambio, ¿cuál sería? Paso 2, en cambio, la fuente de voltaje apagada, mientras que la corriente está encendida. Y en ese caso, nosotros vamos a tener el siguiente circuito. Vamos a dejar esta fuente de corriente, va la resistencia, va la inductancia, capacitores, luego otra resistencia, mientras que en este caso la fuente, ¿cómo la represento? Cortocircuito. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver estos dos circuitos, ¿ya? Entonces siempre por superposición vamos a dejar solamente una fuente encendida y las otras las apagamos, ¿sí? Y vamos a calcular la corriente que me pidan para ese circuito. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, la que me pide es la corriente que circula en este caso. Esta corriente me pide. Y esta, al ser del par 1, le voy a colocar I0'. ¿Sí? Y del segundo paso, que va a ser esta corriente, le voy a colocar I0'.
2'. ¿Ya? Y la corriente que yo quiero, que es la I0, va a ser igual a la suma algebraica de la corriente I0' más I0 2'. ¿Sí? Entonces, abajo nosotros tenemos el circuito B. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ahora vamos a resolver. Antes de resolver, vamos definiendo también algunas corrientes. La I1, I3 y 2 quedan en las mismas mallas, pero ¿cómo se van a llamar? Sería I1', I2', 3'. Y esta no le pongo porque ya no existe esta, ¿no? I3'. Y en este caso, I2, 2'. I1, 2'. I3, 2'. Y el mismo sentido, no cambia nada. ¿Sí? Es el mismo circuito, mismas corrientes, pero solamente estamos considerando una fuente a la vez. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja de superposición, porque yo puedo resolver el circuito solamente por fuente. ¿Sí? Y eso ayuda mucho para el análisis de circuitos. Entonces, durante toda la carrera van a estar usando esto y a veces sin darse cuenta. Tanto en eléctrica, en telecomunicaciones, en control, sin darse cuenta, siempre van a estar utilizando superposición, ¿sí? Porque es uno de los métodos más fáciles para resolver cuando tenemos varias fuentes a la vez, ¿ya? Ahora vamos a mover esto y vamos a empezar a la resolución con el circuito A. Entonces, el circuito A ya no tenía la corriente, teníamos un capacitor, este otro capacitor, luego teníamos, ¿qué teníamos aquí? La inductancia y acá la resistencia, muy bien, acá otra resistencia y acá una fuente. Ya, listo. Vamos a colocarle los valores con los capacitores menos 2J. El otro también es 2, ¿verdad? Menos 2J. Esta de acá no lo acuerdo. J 10 ohmios. 8 ohmios. 4. Y la fuente teníamos de 20 a 90 grados. Otra forma de escribir eso es J 20 voltios. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Encontrar esta de aquí, que es I0'. Y recordemos que aquí también tenemos nuestra corriente, que es la corriente I2'. Considerando solamente eso, nosotros sabemos que la corriente I0' va a ser igual al negativo de la corriente I2. ¿Sí? Ya. Entonces veamos este circuito, ¿cómo lo podemos resolver? Solo tenemos una fuente e impedancias. ¿Lo podría resolver por mallas? Otra forma de resolución. Circuito equivalente con un pequeño. ¿Cuál? Es, claro, impedancias. Por impedancia equivalente, ¿verdad? Sí.
Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer aquí, esta de aquí, una impedancia equivalente, le voy a llamar prima, porque todo estoy llamando prima. Entonces vamos a calcular esta impedancia prima, que sería igual ¿a qué sería igual? Al paralelo de quién, de 8 más 10. En paralelo a menos total. Y esta impedancia equivalente entonces será la multiplicación dividido para la suma, ¿verdad? Y la suma me quedará 8 más J8. Ya. Esta impedancia equivalente, esta de aquí ya les doy el total. El paso por paso, les voy a enviar escaneadas las hojitas, ¿sí? Que está paso por paso, multiplicaciones y todo. Entonces, esta impedancia equivalente, si nosotros calculamos, va a ser igual a 0.25 menos J 0.25 ohms. Entonces, esto de aquí es seguir trabajando y llegamos a esa impedancia. Ya. Tenemos la impedancia y ya podemos tener un nuevo circuito. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Entonces, ¿cómo ven que más rápido en las primeras clases? Porque esto ya me deben de dominar. Poder trabajar con estos números complejos. ¿Sí? Con todo en las hojas que les envío, que les voy a escanear, está descrito paso por paso. ¿Sí? Ya, entonces el nuevo circuito que me queda va a ser este de aquí. Listo. Y teníamos la corriente en esta dirección, ¿verdad? Y 2', este de aquí. Y 0', esta resistencia era de 4. Está la impedancia equivalente. Sí, después. Entonces vamos a resolver este circuito y vamos a tratar de encontrar la corriente 2. ¿Cómo podríamos calcular esta corriente 2? 2'. Otra vez explicamos. O una o si no le o sea, ya solo. Sí, ya podríamos calcular todo eso como impedancia, o ya podríamos hacer el cálculo total. El cálculo total, ¿cómo sería? Considerando la ley de voltajes de Kirchhoff, sé que es lo mismo que haber considerado todo. Entonces aquí, pasa la corriente menos, acá más menos. Yo estoy haciendo que mi signo positivo sea donde me ingresa la corriente. Y esto lo dejo igualito. Esta era J20. Entonces hago la ley de voltajes de Kirchhoff, que sería, vamos desde qué punto, vamos desde aquí. Este decrece el potencial, sería menos 4 y 2'. Este de aquí decrece el potencial, menos J20. Esta decrece el potencial menos la impedancia equivalente prima por I2'. Acuérdense que son fasores y va con la recta. Luego sería el otro que sería menos J2 por I2'. Y ya cambié, ¿verdad? Igual a 0.
Despejamos la corriente I2'. ¿Y esto a qué será igual? A J20 dividido para las impedancias, que sería -4 menos la impedancia equivalente prima, que sería 0.25 más J2.25 y más J2. Despejando. Entonces la corriente I2' va a ser igual a J20 dividido para menos 4.25 más J4.25 también, ¿no? Ya. Es lo mismo que haber dividido esto para las impedancias de aquí. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Más o menos. Ya. Entonces, ¿por qué lo hago por la ley de voltajes? Porque muchas veces, por si acaso alguien escandea y luego vea si se está compartiendo. Ya. No sé cómo estamos. Arriba escoja. Ah, bueno. Ya. Ya. Porque lo hago por la ley de voltajes es justamente para no perder menos signos. ¿Sí? Por eso no fui directo desde la fuente, los pido para los... Porque he considerado que esta parte de aquí me está saliendo negativa. ¿Sí? Si me ven que esta corriente de aquí me está saliendo como un valor negativo. Si este signo le saco, me va a salir negativo. Y es por eso que para no confundirme en signos, yo siempre le hago por ley de voltajes. ¿Sí? Justo para no confundirme en signos, porque todo depende de la dirección que yo estoy colocando mi corriente. ¿Ya? Ahora, ¿pueden hacerlo de manera automática? Sí, si están seguros de que no se van a confundir en signos. Ahora, listo, tenemos esta corriente I2. Entonces, la corriente I2' va a ser igual a 90 grados, que es la parte de arriba, y el divisor va a ser igual a este de aquí, que es 4.25 raíz de 2. Y mi ángulo, justamente por este ángulo que estamos teniendo, va a ser de... Vamos a poner una vez la corriente. Este ángulo, ¿qué ángulo sería? ¿Sería en qué cuadrante? Segundo cuadrante. Entonces sería 45 grados más 90, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Siempre cuando tengo dos valores iguales, es seguro 45 grados. ¿Ya? Entonces esta corriente I2 va a ser igual a 20 dividido para 4.25 raíz de 2 y el ángulo de
90 menos 45 menos 90 grados. Entonces va a ser igual a 20, 4.25 raíz de 2 con ángulo de menos 45 grados. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Sí. No, sí. Sí. El 90 se elimina. ¿Sí? Ya. Pero la corriente 2 no era lo que queríamos. ¿Qué corriente queríamos? Y Dios. La I0'. Entonces veamos. La I0' era igual a menos la corriente I2'. Entonces, para eso, en vez de utilizar esta, porque nos vamos a confundir, ¿sí? Vamos a regresar a la de acá. Ya les voy a decir por qué se me van a confundir. Vamos a esta y vamos. La corriente es igual a menos la corriente I2'. ¿Sí? La corriente I2' es igual a J20 menos 4.25 más J 4.25 y no sé por qué más esto ahí. Más J 4.25. Ya. Esta de aquí le voy a sacar el signo menos para que no me quede este signo menos aquí afuera, aquí en esta parte. Si hago esto, ¿cómo me queda? Menos J20 dividido para 4.25 menos J 4.25. ¿Sí? Hasta ahí claros. ¿Sí? Es lo mismo, solo que el signo menos se me ha ido para toda la fracción. ¿Ya? Ahora sí le voy a utilizar la I0', es igual al menos por la corriente 2. Al hacer eso, sale positivo y se me queda el denominador positivo el primer componente, negativo el segundo. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces vamos a dividir y sería 20, 90 grados, lo mismo de aquí, raíz de 2 por 4.25. ¿Y aquí en qué cuadrante estoy? Cuarto cuadrante, entonces sería menos 45 grados. ¿Sí? Hago la división y me va a quedar esta división. Y el ángulo me va a quedar de ¿cuánto? 35. 135 grados. ¿Sí? Ya. ¿Por qué no consideré directamente este de acá? Yo hubiera podido trabajar esta respuesta directamente para calcular I0'. Que lo puedo hacer. ¿Cómo lo podría hacer? Porque es el menos I2. Entonces, si le ven que qué parte se complica en el ángulo, ¿sí? Eso de que tenerle el menos I2, ya le empiezo a complicar aquí. Ya no le puedo hacer directamente con las coordenadas polares. Debo irme a las coordenadas rectangulares para considerar ese signo menos, justo para evitar confusión. Y después sí, vuelvo a las coordenadas polares.
Entonces, cuando ustedes estén trabajando con coordenadas polares, no le multipliquen el menos 1, porque ese menos significa un cambio de ángulo, ¿ya? Entonces, preferible, pasen el rectangular, multiplican por el signo menos, y ahí sí, otra vez a polar si necesita. ¿Sí? Hasta ahí. Esta era la aclaración que les quería dar de este ejercicio. Entonces, tenemos I0'. I0' va a ser 3.33 con 135 de ancho. Ya, nos acordamos de eso. Vamos ahora al circuito B. Vamos al circuito B. El circuito B, en cambio, tengo la corriente y no el voltaje. Y habíamos quedado en nuestro circuito B, que era mi corriente, la resistencia, la inductividad, capacitor, la corriente, la resistencia, y esto de aquí, cortocircuito, ¿sí? Y tenemos esta corriente, y 1, 2 prima, y 2, 2 prima, y la corriente es I3, 2 prima. Entonces, este de aquí, ustedes pueden escoger cualquier método para resolver, pero esto es un poco obvio que se le puede hacer por mallas, ¿sí? Justo tengo todas las corrientes, tengo los valores de las impedancias e inmediatamente ya es por mallas, ¿sí? Hasta de aquí. Entonces, por mallas, primeramente recuerden que voy a definir los signos. Entonces, de la corriente 1, esta de aquí va a ser la principal. Van a ser mis signos, ¿sí? Esta corriente 2, este de aquí ya está definido, pero le voy a definir aquí y acá. Y para cada malla hago la ecuación. ¿Ya? Entonces, la malla 1, esta ya habíamos hecho, sí, habíamos hecho en clase. La J 10, 8 menos J2, menos J2, 5 y 4. Y acuérdense, acá está mi corriente 2. Ya. Entonces aquí vamos viendo esta malla 1. La malla 1 va a ser, tengo caída de potencial negativo, menos J10, ¿de quién? De la corriente 1 menos la corriente 3. Ya. Vamos a la siguiente. Esto tengo caída de potencial, sería menos J2 por la corriente de quién. Corriente 1 menos corriente 2. ¿Es, es prima o dos primas? Es primas. Y luego la otra sería menos 8 por la corriente y 1, ¿verdad? Igual a 0. Ya. Esa les dejo ahí, porque ya habíamos hecho anteriormente. Ustedes le siguen resolviendo esta. La malla 2 es esta de aquí. Esta de aquí, ¿cómo la resolvemos? Vamos desde aquí. Sería menos o 4 por la I2.
Ya. Aquí, superpotencial sería más, pero el elemento es menos J2 por, de igual manera, respeto la misma dirección que yo le he dado. Corriente I1 menos corriente I2. Esto, ojo, ¿sí? Debo de mantener la misma dirección de esa corriente, ¿ya? Lo único que cambia es el signo de afuera, que sería que esto crece el potencial, en cambio en el anterior era que decrece el potencial, ¿sí? Ya, y de ahí, ¿cuál me falta? Este de aquí decrece el potencial, sería menos J2 por la corriente. Ah, esta no le puse la dirección, estaba aquí, ¿sí, no? Sí. ¿Cómo sería? Será yo menos I3. Siempre le cogemos a la primera que sigue, ¿sí? I3 menos I2. I3 menos I2, dos primas. Todo eso igual a 0. Esa sería malla 2 y malla 3 tenemos que 3 es igual a 5 amperios. No necesitamos hacer nada en eso. Y 3, 2 prima es igual a 5 amperios. Ya. Trabajando esas ecuaciones, eso como ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan que habíamos hecho esto anteriormente? Solo que con la fuente de 20 voltios. ¿Sí? Esta parte de aquí y el proceso y el detalle, vamos a ir eso solamente rápido, van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas porque la corriente 3 ya se sabe, ¿sí? Entonces, ustedes van a, les pongo puntito, resolver, y van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, y va a ser igual a 8 más J8 por la corriente 1 más J2 por la corriente 2. Y luego la segunda ecuación sería J2, la corriente 1, más 4 menos J4, la corriente 2. Ah, este no es igual a 0. Les corrijo. Es igual a J50 y esto es igual a menos J10. Ya. Y de esto, como quieran que quieran hacer la resolución por determinantes es una, o despejando, por ejemplo, se podría despejar la corriente 1 en función de la corriente 2 y eso colocarlo en esta ecuación, ¿sí? Otra forma de resolución. Sea como sea que haya una resolución, ya viene solamente ser resolución de ecuaciones. Y la corriente 2 es igual a 2.64 menos J 1.176 amperes. Pero nosotros queríamos la corriente 0. La corriente 0 es el negativo de la corriente 2. El negativo de la corriente 2 solamente multiplico por las coordenadas rectangulares, ¿sí? Ya. Entonces ahora sí puedo calcular la corriente total, ¿sí? Y he calculado la corriente
con el circuito A, luego con el circuito B, y ahora sí puedo calcular la corriente total. Entonces, yo voy a tener que la corriente 0 va a ser igual a la corriente 0' más la corriente 0, 2'. ¿Sí? Esta era del circuito A y esta era del circuito B. Y esto vamos a tener que es igual 0' menos 2.36 más J 2.36 más, esto se mueve acá, menos 2.64 más J 1.176. ¿Sí? Entonces esto es igual a menos 5 más J 3.52 amperes. Le podemos dejar así o en módulo triángulo, dependiendo de lo que nos piden. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a otro ejercicio de superposición. Este de aquí es un poco rápido porque es un circuito que ya lo hemos trabajado, pero la única cosa nueva es que hicimos primero una fuente y luego la otra fuente y luego sumamos resultados. ¿Sí? Mallas deben de estar expertos. Resolución por ecuaciones, expertos. ¿Sí? Pero pongan en full. Entonces, ahora sí vamos al siguiente circuito, que en cambio tenemos un nuevo caso. En este circuito, en cambio, tenemos que las fuentes tienen distintas frecuencias. ¿Sí? Y ahí es más obvio que necesitamos hacer por superposición, porque cuando tienen distintas frecuencias, ya el circuito cambia. ¿Sí? Y vamos a ver eso. Entonces vamos a ver este de aquí. X de 2 por 10 por coseno de 2t. Tenemos una inductancia de 2 henrios. Tenemos la fuente de corriente, que sería igual a 2 raíz de 2 seno de 5 de t. Tenemos la resistencia, tenemos un capacitor, 4 ohmios y otra fuente. Ya, y la otra fuente es una fuente en cambio de C. Es decir, que tengo alternas entre fuentes y corrientes, distinta frecuencia. Si le ven aquí, esta omega 1 es igual a 2. Esta de aquí, omega 2, es igual a 5. ¿Sí? Ya. Ahora, en realidad, uno de los problemas que yo sé tener cuando enseño es ver si existe ese circuito en realidad. ¿Sí? Entonces, en realidad nosotros vamos a conectar dos fuentes de distinta frecuencia. ¿No? Por ejemplo, aquí, de la señal eléctrica, nosotros no vamos a ir con otra frecuencia porque sí podemos causar cortocircuito. ¿Sí? Y también deben de estar en la misma fase, porque si no también va a existir problemas. Pero existen aplicaciones donde yo necesito hacer el análisis de la aparición de señales que están a distinta frecuencia.
Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este edificio, ingresa la señal del sistema eléctrico, pero, por ejemplo, las lámparas me ingresan al sistema eléctrico unos voltajes que tienen unas frecuencias más pequeñas, pero esto desarrolla armónico, que es un problema que se tiene en las redes y que siempre necesitamos arreglar eso. Y para arreglar eso, tanto eléctricos como electrónicos, muchas veces nos toca hacer el análisis de esas señales. Entonces, de ahí vienen frecuencias distintas. Por lo tanto, no es que yo conecto intencionalmente conecto, sino que me sirve esto de aquí para hacer el análisis de cómo me afecta el tener estos problemas en la red. De tener por A o B motivo un circuito que me esté generando una frecuencia diversa. ¿Sí? ¿Cuándo se genera esta frecuencia diversa? Cuando yo tengo inductancias en el sistema. ¿Por qué? Porque las inductancias me causan retardo. Y si me causan demasiado retardo, ya la frecuencia me empieza a cambiar. ¿Sí? Entonces, se hace esto por análisis en eléctrica y control. En telecomunicaciones, en eso sí creo que es intencional, porque ustedes trabajan con distintas frecuencias. En una torre tenemos frecuencia de 800 megahercios, 1200 megahercios, y se debe de hacer el análisis del consumo energético de esas antenas. Entonces, ahí también necesitamos justamente este análisis. Ahí, en cambio, el circuito de telecomunicaciones trabaja con circuitos en DC para alimentación, justamente para evitar problemas, pero las frecuencias de trabajo para comunicación son distintas, ¿no? 800 megahercios, 1200. Entonces, ahí es la importancia de saber esto, ¿sí? Entonces, si vamos a tener en la realidad, esa es la conclusión. Pero en la realidad, para realizar análisis. ¿Sí? Ya. Entonces, por superposición, esto de aquí es de ley hacerlo por superposición porque si no es muy difícil de trabajar. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar. A esta de aquí le voy a decir la fuente 1. Esta de aquí le voy a llamar la fuente 2. Y esta de aquí la fuente 3. ¿Ya? Entonces, pasos que serán fuente 1 encendida, las otras apagadas. Segundo paso, fuente 2 encendida, las otras dos apagadas y F3 encendida. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver qué conlleva eso. Entonces, vamos ahora solamente la fuente 1 encendida. ¿Sí? Les voy a borrar esto para hacerla aquí mismo. Entonces, vamos a tener 3 circuitos. Vamos a hacer el paso 1, que va a ser la fuente 1 encendida, fuente 2 apagada. Yo no sé, es cambio el diámetro de mi dedo. Fuente 3 apagada. ¿Sí? Entonces vamos a ver fuente 1 encendida y las demás apagadas. ¿Qué sucede? La fuente 1 encendida, esta de aquí se queda encendida, muy linda. Luego tengo la corriente, la fuente de corriente. ¿Qué sucede? Se abre muy bien. Luego tengo una resistencia, luego el capacitor y tengo una fuente de voltaje. ¿Qué sucede con la fuente de voltaje? Cortocircuito. Cortocircuito. Ya. Ese es el circuito A. ¿Ya? Y nos preguntan, esto que no les puse antes, nos preguntan, ¿qué nos preguntan? El voltaje que cae en la resistencia. Eso nos pregunta. ¿Sí?
Entonces, aquí yo voy a colocar voltaje VO primo. ¿Sí? Ahora, este circuito, sabemos que la frecuencia era igual a 2. ¿Ya? Esto es igual a raíz de 2 por 10 por coseno de 2t. Eso en fasores, ¿cómo es? El raíz de 2, 10 coseno de 2t. 10, 0 grados. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a pasar los siguientes elementos al dominio de la frecuencia. Entonces, este de aquí sería J omega L y el otro es menos J1 omega C. Y las resistencias no cambian, son igualitas. J omega L es J2 por, ¿cuánto estaba? 2. Por 2. Por 2. Y esto va a ser igual a menos J1, 2 por el capacitor que es 0.1. Hasta 4. Y este va a ser igual a ¿cuánto? Ya. Menos J5. Entonces, ahora yo tengo mi circuito en fasores. Entonces sería este J4. Esta resistencia queda igual, que era un ohmio. La otra 4 ohmios, un ohmio y menos J5. Entonces, dentro de este paso 1, ha habido un paso 1.1 que viene a ser paso al dominio de la frecuencia. ¿Sí? Ya. Y ese es mi circuito A. Vamos a ver el circuito B. El circuito B, en cambio, circuito B sería paso 2. Paso 2 sería fuente 1 apagada, fuente 2 encendida y fuente 3 apagada. ¿Bien? Aquí que tenemos la fuente de voltaje. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Fuente de voltaje, cortocircuito. Esa está apagada. Después de eso era la inductancia. Después de eso, la corriente. Esta corriente sí está encendida, entonces le dejo. Luego la resistencia. Luego tengo el capacitor. Luego tengo otra resistencia y luego tengo otra fuente. La fuente 3 apagada. ¿Sí? Ya. Ahora, las resistencias son iguales. 1 ohmio, 4 ohmio. Y tengo esta que es el voltaje VO 2 primas. Y como estamos trabajando en fasores, sería el voltaje VO 2 primas. Ya. Entonces, paso 2.1, ¿qué dijimos? Paso al dominio de la frecuencia. Paso al dominio de la frecuencia, ¿quién? Inductancia y capacitor. Entonces sería J omega L menos 1 sobre J omega C.
este caso, la corriente de cuánto era. Vamos a verla, este es raíz de 2 seno de 5. Ya. Entonces, primero, en fasores eso es 2, 0 grados, ¿verdad? Ya. Y el omega es el omega 2, omega 2. Y este omega 2 es igual a 5. Entonces sería J5 por la inductancia que era. ¿Quién se acuerda? ¿Era 2? Ya. Este sería J10 y este sería igual a menos, este es menos, cuesta, exacto, ya, menos J sobre 5 por 0.1. ¿Y esto es igual a qué? Menos J2. Ninguna fuente de corriente está en función seno, no hay que pasar eso. Ah, no. ¿Ya ven? ¿Alguien estaba despierto? A ver. Sí. Nos toca pasar a la función coseno. Función coseno, ¿cómo deberían de ser? 2 raíz de 2. Coseno. 5t menos 9. 2 raíz de 2. Coseno de 5t menos 90. Muy bien. Sí, ojo con eso. A mí también se me pasó. Ya. Entonces aquí ya no es 0, ¿verdad? Si no, Sí. 2 Menos 90. menos 90 grados. Ya. Y aquí sería igual a menos J2 y J10. ¿Verdad? ¿Sí? Circuito 2. Y a este circuito tenemos que resolver, encontrar B. ¿Ya? Ya sea como ustedes quieran hacer, ¿no? Dos mallas impedancias equivalentes. Circuito 3. Vamos con, este va a ser el circuito B. Ahora vamos al circuito C. Circuito C. Paso 3 sería la fuente 1 apagada, ¿verdad? Fuente 2 apagada. Fuente 3 encendida. Ya. Y vamos a dibujarle desde el otro lado. Fuente 3. Era 5 voltios, ¿verdad? Sí. Ya. Son 3. Ya. Entonces, el paso 3, 5 voltios. Luego tenemos aquí una resistencia, bien, un capacitor muy lindo, otra resistencia, si bien se acabó la tinta, haces. Ya. Tenemos la otra fuente, la fuente 2, y la dejamos Circuito. abierta, ¿verdad? Sí, porque era corriente. La fuente 1, Circuito. cortocircuito. Veamos esto de aquí, tal como está. Si es que no se acuerdan el concepto de estos elementos, inductancia del capacitor en continua, si es que no se acuerdan, o si es que se acuerdan ahorita, más o menos, en continua a este elemento, ¿cómo le ves? Circuito. Circuito cerrado y esto de acá, Totalmente. circuito abierto. Si es que no nos acordamos, ¿qué sería? Trabajarle por intuición, ¿sí? Como no tenemos frecuencia,
no podemos pasar la factores. Si no podemos pasar la factores, pues sí nos acordamos. Este de aquí es el inverso de la frecuencia. Y como la frecuencia es cero, va a ser un número muy alto, infinito. Entonces, ¿qué me dice que es circuito abierto? El otro es J omega L. Omega es cero. Omega cero por cualquier número es cero. Entonces, esto se cortocircuito. ¿Sí? Esto es porque estamos en que ahora estamos chismando. Entonces, tenemos la resistencia, la otra resistencia y la fuerza. ¿Sí? Es un simple circuito de control. Y listo, tenemos los tres. ¿Ya? Entonces ustedes van a resolver cada uno de los circuitos y vamos a tener este de aquí, es el PO y a 3'. ¿Sí? ¿Qué sería este? PO 3'. Entonces ustedes no le van a sumar, solamente yo quiero para el viernes que calculen PO', PO2' y PO 3'. Por separado y luego les explico qué se hace. ¿Ah? No, les voy a preguntar. Pero hacen porque si no, se van a... Yo te siento, se acostumbran. Bueno, ¿De dónde se vuelve?